Bueno, y como les venía hablando, es importante respetar los tipos de recuperación para cada estímulo o cada vía de entrenamiento. Entonces, como pueden ver en esta gráfica, acá nos habla sobre el tipo de orientación o el sistema de entrenamiento al cual va dirigido la carga. Entonces, cuando acá hablamos del sistema anaeróbico aláctico, también nos hace referencia esta tabla al tiempo de recuperación de este sistema o de estas vías en cuanto a horas. Entonces, en el anaeróbico láctico, como lo pueden ver acá, va de 5 a 8 horas, el número de sesiones de 3 a 4 y el desarrollo total de 5 a 7. Entonces, acá nos está hablando para cada sistema de entrenamiento o cada vía metabólica, eh, cuál es el tiempo de recuperación necesario para no, para que la persona o bueno, o la persona a la cual se está entrenando no tenga una sobrecarga y pues lo importante de esto es evitar una lesión. Entonces hay que tener en cuenta muy bien estos valores. Ahora, es muy importante resaltar pues que en el empirismo, los entrenadores empíricos, pues ellos suelen generar muchos estímulos o muchas cargas de entrenamiento basadas a la vía glucolítica o a la anaeróbica lactácea. Entonces también eso hace que incluso pues con una resistencia anaeróbica lactácea muy grande, si se aplican estos estímulos y no se dan y no se dan a entender los tiempos o no se toma tanta importancia a los tiempos de descanso, así sea solamente esa vía metabólica y de esos sustratos, pues prácticamente pueden generar factores negativos o puede perjudicar a la persona. Como lo dice acá en esta diapositiva, puede ser el carácter metabólico bueno, generar problemas de carácter metabólico como la disminución del azúcar y pues eso ayuda a que, bueno, eso no ayuda, eso influye a que la persona tenga en su organismo niveles de glucógeno bajos. Hay que tener en cuenta muy bien esto. Hay unos efectos de las sesiones de las cargas, como lo ven en estas imágenes, que son bajas, medias, altas y muy altas. Entonces, como lo pueden ver, cuando se aplican cargas bajas, se está hablando como de recuperación. Acá prácticamente las supercompensaciones son bajas o casi nulas, como lo pueden ver en este primer gráfico. Cuando ya se hablan de cargas altas, más o menos que se utilizan el 80%, bueno, cuando son muy altas, que son del 95 al 100%, acá nos da a entender que las supercompensaciones son más significativas, porque se puede ver acá en la tabla cómo es el aumento o cómo se da la supercompensación cuando se aplican cargas tan altas que son del 95 al 100%. Y también pues se da a entender acá en este gráfico que como digamos desde el 80% hasta el 100% del esfuerzo se puede generar supercompensaciones muy significativas. Bueno, y como conclusión, yo digo que es muy importante leer. O sea, ya que nosotros pues estamos en este ámbito o nosotros como cultores físicos, promotores de la salud o enfocados a las bases, digamos, de entrenamiento deportivo, o de actividad física o en lo que uno se quiera desempeñar en estas áreas. Es muy importante leer pues porque siempre se están actualizando, eh, ya sean los métodos, ya sean las formas de entrenar, entonces sí, es algo muy evolutivo, entonces también es muy importante leer y estar actualizado sobre esos temas. Y pues lo importante es pues si se trata también o si se habla de un deporte en específico, como lo mencionamos en este tema, es muy bien saber el enfoque al que se irá dirigido el plan de entrenamiento y pues esto tiene que ir de acuerdo a las necesidades que deba tener el deportista para así tener resultados óptimos y ver mejoras en cuanto a su estado de forma. Ahora les voy a hablar un poco sobre el VO2 máximo o el consumo, bueno, o también entendido como el consumo de oxígeno. Entonces, el consumo de oxígeno como tal es la capacidad pulmonar que tiene cada individuo respecto a una actividad o un esfuerzo. Para esto hay unos tipos de test o valoraciones, el cual son la prueba, como lo es la prueba ergométrica del esfuerzo progresivo, pues consiste en que una persona o un sujeto que va a ser atendido a este test
se tiene que subir a una bicicleta ergométrica, el cual pues esto le ayuda a calcular el VO2 máximo de ese atleta. Entonces esto sirve pues para tener un referente de cómo el sistema mitocondrial del organismo se comporta respecto pues a la exigencia de un esfuerzo físico. Es un esfuerzo gradual de intensidad, empezando pues de que la persona cuando se sube a la bicicleta va a empezar con un estímulo o con una velocidad moderada y pues el esfuerzo va a ser el volumen no va a ser como tan intenso, por decirlo así, o tan alto. Entonces a medida que va pasando el tiempo, se le va a meter, digamos, diferentes intensidades al deportista. Entonces eso ayuda pues a tener un referente como el sistema o el organismo se comporta respecto, digamos, a el estímulo al que se ve inmerso esta persona o este atleta. Entonces, como pueden ver en esta gráfica sobre el consumo de oxígeno, acá nos da a entender cómo, dependiendo de la intensidad o a medida que se va llevando una velocidad o una intensidad alta, hay un proceso lineal en cuanto al nivel de frecuencia cardíaca, al nivel de BCO2, que es el dióxido de carbono, y también al nivel de la V, que la V significa ventilación o jadeo ventilatorio o respiratorio. Entonces, esto prácticamente nos da a entender, o les voy a poner un ejemplo muy simple. Cuando se habla de aumento gradual de intensidad, también hacemos referencia a que, por ejemplo, hay dos personas que van a hacer un trabajo un poco extenso, por ejemplo, de 20 minutos subiendo una montaña. Entonces el comienzo de la montaña es algo plano y ya a medida que va pasando el tiempo, entonces la montaña se va poniendo un poco más inclinada y pues eso va a generar de que la persona tenga que realizar un mayor esfuerzo para mantener la intensidad. Entonces cuando se habla de que uno está trotando al lado de un compañero, una persona o su pareja, entonces uno se va dando cuenta que ya hay un punto en el que cuando uno empieza está hablando normal, porque uno digamos va a una velocidad del 20-25%, va hablando, está tranquilo, el nivel de frecuencia cardíaca va aumentando, pero igual el jadeo respiratorio o el BCO2, el dióxido de carbono no es tan predominante ahí y pues uno puede hablar o está muy bien para hablar, para llevar una conversación. Pero ya digamos cuando uno llega más o menos al 80% de la velocidad o de la intensidad de la frecuencia cardíaca máxima, el consumo de oxígeno también se puede ver relacionado con la frecuencia cardíaca máxima. ¿Listo? Para que lo tengan de referente. Entonces, cuando se habla de que ya la persona está en un 80% de la frecuencia cardíaca máxima, eh, ahí es donde se parte, digamos, empieza a subir exponencialmente el BCO2 y el jadeo ventilatorio. Entonces ya ahí es cuando ustedes se dan cuenta que la persona ya le cuesta hablar, le cuesta llevar un ritmo, le cuesta como sí, como que al momento en el que él habla, las palabras no se le entiende, le cuesta hablar. Entonces ahí es ya en donde nos damos cuenta cuando hay mayor ¿qué? Mayor consumo de dióxido de carbono que de oxígeno en el organismo. Entonces también hay que tener en cuenta pues esta siguiente gráfica que prácticamente nos da a entender que el ácido láctico crece pues desde un 80% y pues prácticamente ahí se dispara el nivel los niveles de lactato. Entonces hay que tener en cuenta pues que los umbrales de lactacidemia aumentan pues desde los 4 milimoles y se dispara exponencialmente, como lo había dicho, desde el 80% de 4 hasta 10 milimoles de lactato. Es increíble cómo el organismo pues empieza a producir tantos niveles de lactato con tal de mantener una velocidad o una intensidad. Entonces, pues este es el punto de quiebre, como lo había dicho acá, o anteriormente, en la anterior gráfica, que es como el punto de donde rompe, donde hay un quiebre entre el proceso lipolítico y el proceso glucolítico. También hay que tener en cuenta, o acá en esta diapositiva, nos da tres ítems en cómo se debe, digamos, dependiendo del esfuerzo en el que se vaya utilizando, cuáles son las vías o los sustratos que predominan. Entonces, cuando se habla de un esfuerzo entre un 25 y un 45% del VO2 máximo, pues es recomendable que se utilice
o que se hagan trabajos de entre 50 a 120 minutos. Y pues acá la vía o los sustratos predominantes son los ácidos grasos libres y los triglicéridos con un 80 y 95%, la glucosa entre un 10 y un 15%. Acá en este esfuerzo el glucógeno no se toca, pues porque es un esfuerzo muy bajo, entre 25 y 45% del VO2 máximo. Entonces es un trabajo de intensidad muy bajo, es muy bajo, entonces no se alcanza a tocar el glucógeno. Acá nos da también una recomendación de que al realizar el esfuerzo en estos porcentajes se recomienda como mínimo 6 horas de descanso. Bueno, en el siguiente ítem, cuando hablamos de un esfuerzo entre un 45 y 65% del VO2 máximo, predomina los ácidos grasos libres junto con el glucógeno en un 45% cada uno. Y la glucosa empieza a actuar, pero solamente en un 10%. O sea, hay que tener en cuenta que sigue predominando los ácidos grasos libres y los triglicéridos junto con el glucógeno en un 45% cada uno. También se recomienda que en este tipo de esfuerzo hay que dar un descanso entre 24 y 36 horas. Y ya cuando se hablan de esfuerzo máximo, de esfuerzos que ya requieren más del 80 al 100% del esfuerzo, que son trabajos, digamos, de 15 a 20 minutos, de 15 a 20 minutos, ya el que predomina es el glucógeno, porque ya acá estamos tocando la vía lipolítica, entonces el sustrato pues es como tal el glucógeno, entonces se va a ver predominante en un 65%. Los ácidos grasos libres y los triglicéridos van a actuar en un 25% y la glucosa va a actuar en un 10%. Ya cuando se aplican estos esfuerzos, es recomendable que se utilicen como mínimo 48 horas de descanso. Bueno, y para concluir, pues se recomienda realizar trabajos máximos 2 veces por semana. También hay que tener en cuenta que eh, hay que dar un tiempo de descanso entre 72 y 85 horas, dependiendo, digamos, la intensidad del entrenamiento. Si es muy alta, darle una buena recuperación al organismo. También, pues, hay que tener en cuenta o hay que conocer las áreas funcionales de la lactacidemia y los tipos de esfuerzo. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la evolución de los sistemas de entrenamiento. Eh, Esto es algo que se ha visto desde la edad antigua, el cual pues acá nos lleva a donde son los griegos y los romanos que aplicaban el sistema del tetra, que Platón pues sostenía en su política que el sistema de entrenamiento debía tener tantas variantes como las mismas circunstancias lo impusieran. Esto más que todo cuando se empezó a realizar, digamos, o cuando los griegos y los romanos estaban en la época de guerra, ellos implementaron un método, digamos, para entrenar como a sus mejores soldados, por decirlo así, y pues eso consistía en un plan de 4 días de entrenamiento. Entonces, el primer día pues se realizaban entrenamientos suaves, o sí que no requería de una intensidad o de un esfuerzo muy alto. El segundo día sí era donde se realizaban intensidades altas de ejercicio y ya de ahí para el tercer día se realizaban ejercicios de descanso o prácticamente era el día de descanso o podía la persona realizar ejercicios pero muy suaves. Y el cuarto día utilizaban esto media intensidad. Desde ahí se podía ver cómo llevaban como una carga ondulatoria en cuanto a las intensidades que realizaban las personas en esa edad o en esa época. Ahora, cuando se hablaba de esta época, cuando entrenaban los griegos y los romanos, ellos realizaban pues ejercicios de sobrecarga, el cual eran realizados a través de transporte de pesos en elevaciones de terreno, también hacían lo que era, digamos, pulsear con el compañero, que era pues agarrarse uno con la mano del otro y vencías, creo que es que lo llaman actualmente, a ver quién era más fuerte. También hacían, digamos, rotación de tronco o de cadera contra la oposición, digamos, del entrenador. Hacían saltos con peso, determinaban cada mano. Entonces acá hay algunas imágenes de cómo entrenaban.
Acá se pueden dar a entender, digamos, cuando ellos utilizaban carga, ellos utilizaban animales, los cargaban, entonces eran entrenamientos